bien y seguimos adelante en modo país. Es momento ahora de recibir al ex ministro de Trabajo, candidato presidencial por el Partido Independiente, Pablo Mieres, que en el día de ayer dio a conocer de manera oficial su fórmula de cara a las elecciones de octubre, junto a Mónica Botero, la misma elección que ya había tenido en el año 2019. Mieres, bienvenido y ¿Qué gracias tal? por Un acompañarnos. gusto, encantado de estar por acá. Bueno, empecemos por eso, por el anuncio del día de ayer. ¿Por qué la decisión de Botero y bueno, qué cree que le puede aportar en esa fórmula? Bueno, Mónica ha tenido una trayectoria, por supuesto ya antes cuando fue designada como candidata a vicepresidenta en el 19, ya tenía una trayectoria importante en el rubro periodístico, o sea, colega de ustedes, una larga Es cierto, experiencia. Sí. Pero ahora agrega además la gestión pública, agrega, por supuesto, una prédica de larga data por un tema central para las sociedades modernas, que es la equidad de género. Eso desde siempre fue una impulsora con una postura muy sensata, razonable, nada de radicalismo, es una postura de impulso a la equidad de género que además desde InMujeres ha impulsado en un gobierno del que cuando empezamos se dijeron, voy a decir solo dos cosas de las que se pronosticaban, una referida al Ministerio de Trabajo y otra a InMujeres. Se dijo que íbamos a eliminar las relaciones laborales y que no iba a haber más consejos de salarios y que iba a haber un gobierno a favor de los empresarios. No ocurrió nada de eso, al contrario, hubo un gobierno con capacidad para el equilibrio, que negoció todo el tiempo, tuvimos 3 rondas de consejos de salarios, relaciones laborales más intensas que nunca y positivas, y por otro lado se decía que iba a haber un retroceso en la agenda de derechos, y bueno, y Mónica Botero representa también desde ese punto de vista la defensa del avance de la equidad de género, que realmente ha habido un trabajo durante todo este tiempo en la línea de, justamente yo vi en el último Día Internacional de las Mujeres, ahora en marzo, se hizo el acto oficial en el Torre Ejecutiva, desbordaba de gente, en enorme cantidad de mujeres de distintas organizaciones sociales de todo el país. Eso habla de una gestión. Entonces, lo que nosotros podemos mostrarle a la gente, el Partido Independiente, además de lo que veníamos mostrando de antes, que era una bancada parlamentaria seria, que trabajaba, que tenía iniciativas, que cuando se hacían los análisis de gestión estábamos siempre en los primeros lugares, ahora además mostramos gestión de gobierno. Y esta es la fórmula. La fórmula está integrada por quien fue ministro de Trabajo durante 4 años y pico y una directora del Instituto Nacional de las Mujeres que tiene que ver con las políticas sociales directamente, y me parece que es una propuesta que merece, y vamos a pedirle a la gente el apoyo en el 27 de octubre. Justamente como usted decía, de alguna forma el Partido Independiente se ha identificado mucho con esto de las fórmulas sociales o la propuesta social, la propuesta de cobertura. Hay un gran debe que sigue estando presente, que es el de la desigualdad, que lo vemos, por supuesto, en el tema de la pobreza vinculada a las infancias, pero también lo vemos en la educación, Sí. que en donde los entornos más vulnerables terminan siendo, mucho más allá de un contenido curricular, terminan siendo los afectados. ¿Cuáles son los debes de este gobierno y cuáles son las propuestas que el Partido Independiente va a impulsar para darle este perfil social, digamos, a la coalición? A ver, yo te voy a decir 3 indicadores que no son de este gobierno, que son de décadas para atrás y que lamentablemente siguen vigentes en Uruguay. 1, entre los niños la pobreza es el doble en el conjunto de la población. 2, los gurises que están en edad de terminar secundaria, la mitad no llegan, no terminan. 3, entre los jóvenes de 18 a 24 años, el desempleo es más del triple que en el conjunto de la población. Y estos son datos que estuvieron presentes en este gobierno, en los 3 gobiernos del Frente Amplio y para atrás en los gobiernos de los partidos tradicionales. Sí, está en la estructura. Estructural, exactamente. Exacto. Entonces, nosotros decimos, esta es nuestra prioridad. Tenemos que bajar la pobreza infantil, nuestros técnicos lo han estudiado y dicen que es posible, por supuesto que hay que incrementar recursos, pero focalizarlos bien. Para eso el Fondo Infancia que promovió nuestro diputado Iván Posada y que va a dirigir Dardo Rodríguez, que es un compañero nuestro que estuvo de director del INAU durante 10 años, va a tener como objetivo focalizar el uso de esos recursos. Pero hay que destinar recursos para mejorar las prestaciones en los hogares que son de niños pobres, pero que obviamente están a cargo de adultos que también son pobres y en la mayoría son de jefatura femenina.
ahí es el primer foco. Si nosotros reducimos la pobreza infantil a la mitad, como proponemos nosotros y tenemos estudiado que se puede hacer, esos niños que van a nacer ya no en hogares pobres tienen mucha más chance de permanecer en el sistema educativo. Pero además hay que continuar la transformación educativa con foco en bajar la deserción. Hoy tenemos una deserción brutal del 50%, bajó. Con la reforma educativa de estos años bajó del 60 al 50, sigue siendo escandaloso. Por lo tanto, ahí es el segundo paso, trabajar en la transformación educativa con el foco puesto en la no desvinculación. Y si esas dos cosas avanzan en 5 años, estoy seguro que el impacto sobre el empleo juvenil va a ser mejor, porque son gurises que van a estar preparados de mejor manera para ingresar al mercado laboral. Ese es el foco central del Partido Independiente. Ahí vamos a poner todas las fichas. Por supuesto que eso implica también, por otro lado, asegurar el crecimiento de la economía, porque para tener más recursos... Claro, ¿de dónde va a salir ese dinero? La economía tiene que crecer a tasas más altas, y esto lo dicen todos los economistas, porque el Uruguay tiene una tasa de crecimiento promedio del 2%, y no se sostiene un estado de bienestar como el que el Uruguay ha construido, y no se sostiene el crecimiento del salario, el crecimiento del empleo, si no tenemos primero un salto de productividad. O sea, las empresas tienen que tener mayor productividad. Para eso, estando en el Ministerio de Trabajo, yo impulsé la creación de un grupo de trabajo que está haciendo su experiencia justamente en el tema de productividad, y representantes del PIT-CNT, representantes de las cámaras empresariales y del Ministerio de Trabajo, discutiendo medidas de productividad para mejorar el rendimiento empresarial y el rendimiento productivo. Hay que abrir el país al mundo, ese es el otro gran desafío, la inserción internacional, lo que dijo ayer el presidente en la cumbre del Mercosur. Nosotros seguimos empujando para que el Uruguay tenga la posibilidad de vender sus productos sin aranceles o con aranceles mucho más bajos, lo cual va a permitir crecer más y crecer de manera potente. Y la reforma del Estado, que es necesaria, no un Estado más chico, un Estado al servicio de la gente. Yo les diría, hay que hacer una revisión exhaustiva de la cantidad de trámites y certificados y pasos que se requieren en el Estado para llevar adelante iniciativas, para crear una empresa nomás, para transformarla. Todo eso es parte de nuestro programa. Nos parece que acá está el núcleo central de lo que el Uruguay tiene que hacer, y para eso lo que presentamos es experiencia de un partido con gestión. Ahora, Mieres, hace un ratito estuvo sentado allí el politólogo Adolfo Garcés, Fito Garcés, sí, y hablábamos un poco con él de la baja participación en las elecciones internas, tanto de la población, y que se notó más en los partidos, tanto el Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente también. Y le preguntábamos por qué. Él lo que decía era un poco que, bueno, que los temas de los que se habla son los que les interesa a la población en general, pero hablaba también un poco de los políticos en sí. Ustedes como Partido Independiente, ¿se hace alguna autocrítica, se mira un poco para adentro qué es lo que se está comunicando, cómo se comunica, por qué la gente de alguna manera puede llegar a estar como cansada de los políticos? A ver, yo primero tengo una diferencia sobre cuán grave es el grado de participación en las elecciones internas. Se ha hablado mucho de que baja participación. En realidad tú mirás la serie cronológica y en esta elección interna hay un punto menos que en la del 2014, que fue la más baja, pero estamos hablando de que en el rango entre 35 y 40% han votado siempre en Uruguay, salvo la primera que se votó por arriba del 50%, probablemente porque mucha gente ni siquiera sabía que era voluntaria y fue porque creyó que era obligatoria. Pero entonces, estamos hablando de elecciones internas de los partidos. Ahí lo que se eligen son los candidatos a presidente de cada partido, y mucha gente no tiene partido, no está afiliada inclinada por ningún partido. Entonces ve ese tema como un tema ajeno, definir las convenciones departamentales, la convención nacional. O sea que yo no le daría tanto drama al asunto de cuánta gente votó. Segundo, una precisión. Nosotros
votamos muy poco. En general nos pasa eso porque no tenemos competencia interna, pero votamos bastante más que en el 2019. O sea, el Partido Independiente creció. Unos 800 votos, ¿no? Más, sí, exactamente. Unos 800 votos más que en el 2019, exactamente. Y los otros tres partidos, porque tú nombraste el Partido Nacional, el Partido Colorado, pero también Cabildo. Los tres votaron bastante menos que en el 2019. Bueno, nosotros en ese sentido no arrancamos mal, arrancamos con una mejor perspectiva, pero también hay que decirlo, hay características que tiene cada partido que hacen que haya ocurrido esa situación. Ahora, en el Frente la competencia era mucho más peleada, en el Partido Nacional estaba bastante definida. Esas cosas alientan o desalientan el voto. Cuando vos ves que la cosa está definida, hay menos aliento al voto. De todas formas, Vir le preguntaba sobre esto de los liderazgos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿qué es lo que ustedes piensan en cuanto a los liderazgos? Bueno, a ver, yo creo que el país, yo la verdad confío en que Uruguay sigue teniendo una buena relación entre políticos y electorado, que hay que cuidarla sin duda, que hay que estar permanentemente conociendo y escuchando y yendo. Cuando vos me preguntás por la autocrítica, sin duda que nosotros queremos sintonizar más. Me parece que uno de los problemas que tiene el partido es que estas cosas que acabo de mencionar, que son tan importantes como la reducción de la pobreza infantil o la transformación educativa, hay que aterrizarlas a números concretos y a cosas más directas, menos conceptuales. Me parece que el Partido Independiente tiene eso, tiene una gran capacidad de técnicos, de gente de primer nivel, que la verdad cuando hacemos los programas de gobierno están muy buenos, pero después hay que aterrizarlos en la cancha. Si a mí me decís qué autocrítica, bueno, cómo explicar mejor en términos que la gente lo sienta en su vida cotidiana. Me parece que ahí hay un desafío. Y hay un tema también en relación a los resultados que usted bien marcaba, Mieres, crece el Partido Independiente en 800 votos, es un crecimiento ínfimo, pero al fin y al cabo lo es. Ahora, Salle, por ejemplo, pasa a ser la quinta fuerza más votada y tiene una votación que duplica la de ustedes. De cierta manera, la duplica, pero está por encima, está muy no cerca, importa. Pero en todo caso, ¿preocupa eso? No, porque siempre nos ha pasado. Nos pasó con la Asamblea Popular en el 2014, nos pasó con el Partido Intransigente en el 2004. O sea, en general, el Partido Independiente yo creo que es un partido de voto de opinión. Entonces, en estas elecciones, que son básicamente de aparato, de repente hay pequeños partidos que su piso y su techo están muy cerca. O sea, el piso es la cantidad de gente que movilizan, pero el techo está al lado, porque casi los que se movilizan son los que apoyan. En cambio, el Partido Independiente no. El Partido Independiente nosotros siempre multiplicamos por 15 o por 20 el voto de la elección interna, y eso no es obviamente automático, es nada más que un cálculo de números. ¿Por qué? Porque nosotros somos un partido de opinión. Entonces, cuando llega la hora del voto obligatorio y de votar gobierno, el partido siempre ha tenido un crecimiento mayor con respecto a la interna, mucho más. Por supuesto que se van a ir marcando los diferentes perfilismos de cara a octubre, ¿no? Pero para centrarnos, por ejemplo, en Yamandú Orsi, que todo parece indicar que su posible ministro va a ser Gabriel Odone, y eso también puede ser una señal para los mercados de que no va a estar tan inclinado a la izquierda, al menos en ese aspecto. ¿Usted cree que puede ser un motivo de credibilidad o por lo menos una buena alternativa a Gabriel Odone dentro del Frente Amplio? Yo a Gabriel Odone lo conozco hace muchísimo tiempo, tengo la mejor opinión de él, es un tipo inteligente, brillante y además un muy buen economista. Pero Odone está totalmente en contra de algo sobre el que el Frente se mantiene en libertad de acción. ¿Y está mal eso? Sí, me parece horrible. No está mal, está espantoso que un partido que pretende gobernar, no está hablando de bajar la edad de imputabilidad, que es un tema, en todo caso es una medida que puede tener repercusiones, como fue en otro momento. No, estamos hablando de una reforma que si ocurre, se va al diablo el sistema de seguridad social, el déficit se dispara para arriba, el Uruguay pierde imagen internacional, pero esto lo digo yo y lo dice Vergara y lo dice Odone. Y sin embargo, el Frente Amplio, frente a esta barbaridad que es el plebiscito que promueve el PIT-CNT, que es una verdadera barbaridad, que fueron a juntar las firmas, que al fin y al cabo juntaron el 10%. O sea, los uruguayos que firmaron para que esto ocurra son el 10%.
O sea, por suerte hay un 90 que no firmó, pero ahora tiene que votar. Y yo le tengo que alertar a los uruguayos de que esa es una trampa mortal. ¿Pero por qué es una trampa mortal? Porque se dispara el déficit. Mirá, hay un dato que rompe los ojos. Las dos medidas que plantean 60 años de edad más 30 años de trabajo, de aporte, con lo cual están poniendo en la Constitución que con menos de 30 años de aporte no te puedes jubilar. Cosa que hoy no es así, porque en la reforma que hicimos el año pasado, vos en la medida que aumentás los años podés bajar los años de aporte y jubilarte. Y cosa que no se ha dicho, pero que es real. Bueno, pero poner en la Constitución la edad de retiro es una barbaridad, es un verdadero disparate. No existe ninguna Constitución del mundo que tenga la edad de retiro en la Constitución. ¿Por qué? Porque es una variable que se mueve, porque depende de la demografía, porque a cada rato en cualquier país que tiene las características demográficas del Uruguay hay que estar viendo. Y bueno, y es razonable pensar en edades más extensas. Sí, para que hay el otras retiro. herramientas donde colocarlo. Exacto. Y subir las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional, que parece muy lindo, ojalá pudiéramos. De hecho, la ley del año pasado lo que hace es garantizar que las jubilaciones más bajas van a ir creciendo, pero van a ir creciendo razonablemente con el transcurrir del tiempo. Si esto se vota en 25 años, para decirlo fácil, con la ley que se votó el año pasado, el incremento del déficit de la seguridad social sería en 2050 equivalente a un punto más del Producto Bruto Interno, a un punto más. Con la reforma que promueve el PIT-CNT sería 5 puntos más. Y eso hay que pagarlo. Y hay que pagarlo con impuestos, o sea, aumentando el IVA, o hay que pagarlo aumentando los aportes a la seguridad social, es decir, que en vez de que te descuenten el 15, te tienen que empezar a descontar el 20 o el 18, y en vez de aportar el 7,5 del aporte patronal, tendrán que aportar el 12 o el 15. Algunos cálculos dicen del BPS, no míos, de técnicos del BPS, que tendría que triplicar el aporte patronal, con lo cual sería una catástrofe. Sí, se habla también de aumento del IVA, ¿verdad? Muy importante, exacto, muy relevante. Pero además está la tercera medida, que es eliminar las AFAP. Esa es la que genera de alguna forma también, y acá es importante escuchar su argumento, las AFAPs generan cierta disconformidad en gran parte de la población porque da la sensación de que se está lucrando, que hay empresas lucrando, o por lo menos ese es el dato, ¿no? Con los aportes de los uruguayos, que además se hace un cálculo en el que lo que se recibe de jubilación a través de la AFAP es muy, muy bajito. ¿Qué es lo que tiene para explicarnos al respecto desde su perspectiva? Lo primero es que si no íbamos al régimen mixto en el 96, el BPS se fundía. Esa es la razón del régimen mixto. O sea, que pudiera haber... Ese fue el origen. Sí, en el año 96 la situación era grave, como era grave el año pasado otra vez, pero gracias al régimen mixto había estado más o menos controlado. ¿Por qué? Porque te permite que una parte de los ahorros que los aportes que vos generás a la jubilación se coloca en una cuenta personal que va generando colocaciones y hay, llamémosle lucro, porque el administrador de esos fondos te cobra por administrarlos, pero a su vez esos fondos, en vez de estar directamente, se pagan las jubilaciones del momento, que es lo que ocurre con el régimen Si no es una bolsa donde de ahí se va poniendo y sacando, sino que además se hace trabajar el dinero. Es una reserva que va aumentando. Que se ha invertido en el país también, ¿no? Porque se ha invertido en obras. Claro, y que además permite que el Uruguay tenga un capital. Bueno, hoy hay 24.000 millones de dólares metidos en AFAPs. Y eso de golpe te lo sacan sin preguntarte si estás de acuerdo o no. Porque cuando pasó el problema de los cincuentones, a los cincuentones se les dijo, vengan a asesorarse y ustedes deciden si vuelven al régimen de solidaridad o mantienen el AFAP. Y cada uno decidió, porque tu cuenta es tuya, es plata tuya, es plata que tú pusiste mes a mes en de tu trabajo para tener un fondo adicional el día que te jubiles. Que dicen que es chiquito, depende. Hay gente que tiene fondos más chicos porque aportó poco a la AFAP, porque tiene nivel de ingresos más bajo y entonces el monto a la AFAP es pequeño, y además aportó capaz pocos años, y hay otros que tienen un monto más alto, y el promedio debe ser un promedio razonable. Pero además, el sistema mixto no está en su maduración plena. ¿Por qué? Porque empezás a aportar a la FAP en el año 96. O sea que recién vamos a saber cuánto rinde el aporte a la FAP cuando los que entraron al mercado laboral en el 96, lleguen a la edad de retiro.
¿se entiende? Y Sí. todavía no llegamos a eso. Porque estamos hablando, ponerle que 20 años, que entras a trabajar a los 20 años, del 96 al 2024 van... Todavía no llegaste a los 60. No llegaste y a los menos a los 60. 65. Faltan 10 años para saber cuánto rinden las AFAPs. Y seguramente rinden mucho más que esta barbaridad. Pero además hay la ley del artillero, es decir, te están robando la plata sin darte la posibilidad de elegir, lo cual va a disparar andanadas de reclamos hacia el Estado, porque van a decir, pará, yo tenía una cuenta y ahora no la tengo más, y yo no sé con cuánto me voy a jubilar, porque no te lo dicen. Eso se mete en un fideicomiso, el fideicomiso de esa plata se usa para pagar las jubilaciones con solidaridad intergeneracional y se calcula que se agota en 10, 12 años. Por lo tanto, en 10, 12 años se fumó toda esa plata ahorrada. Y además tenés después los juicios. O sea, para decirlo más fácil, el camino del plebiscito es el camino que Argentina siguió en la época del gobierno de Cristina Kirchner y llevó al sistema previsional argentino a la catástrofe. ¿Es mejorable el quiero nuestro, eso. de todas Sí, por formas, supuesto, más allá de eso? Siempre es mejorable. Nosotros votamos una ley el año pasado. Nadie dice que sea la perfección, pero volviendo al punto de partida, por más que Orsi, yo sé que no firmó. Usted hace referencia al acuerdo en el que llamó a todos los candidatos presidenciales, bueno, a votar en contra de eso, ¿no? Yo creo que hay que hacer campaña con esto a muerte porque nos va la vida como país. Porque, ¿sabés qué? El grado inversor, la capacidad de endeudamiento del Uruguay a tasas razonables, la imagen del Uruguay se hace añicos con el plebiscito. Entonces hay que salir fuerte. Entonces yo no entiendo cómo el Frente Amplio, que aspira a gobernar, que pretende ganar las elecciones, dice libertad de acción, se lava las manos. Porque no estamos hablando de un tema secundario, estamos hablando de un tema central para el futuro del país. Y ellos lo saben. Entonces yo me pregunto, ¿con qué credenciales le van a pedir el voto a la gente si no nos dicen qué van a hacer con eso? Y tampoco nos dicen qué van a hacer con la reforma educativa, que para mí es crucial, la transformación educativa. Lo único que dicen es que están en desacuerdo con la que hizo la coalición. Bárbaro, pero ¿y cuál es la alternativa? Mieres, nos quedan muchos temas pendientes. Seguramente cuando estén los programas arriba de la mesa, porque todos están tratando de definir los programas. El 24 de julio nosotros lanzamos el nuestro. Entonces, después de perfecto. esa fecha y cuando estén los demás programas, también para saber qué es lo que proponen los demás y podamos conversar de eso, lo estamos invitando ¿Cómo no? de nuevo. Encantado, un gusto.